Buenas tardes. Gracias por hacer el esfuerzo de tener una sobremesa con nosotros en el foro de Máquina Herramienta y espero que sea de su agrado y de su interés. Los panelistas que me acompañan son representativos de distintos ámbitos y distintos perfiles para hablar de un tema que es archiconocido, que es un asunto del que venimos hablando desde hace mucho tiempo, que es la digitalización. Lo que pasa es que hemos querido abordar la digitalización, pero ya pisando tierra. Llevamos muchísimos años hablando de que la industria 4.0, la revolución industrial, las empresas se tienen que digitalizar, pero tenemos que hablar ya de una digitalización rentable. Realmente la digitalización me ayuda a ser más competitivo, me ayuda a ahorrar costes, me ayuda a ganar más dinero y entonces estamos ya en esa fase. Ya no queremos hablar tanto de digitalización de manera genérica, sino que queremos hablar de una digitalización rentable donde veamos un poco, qué es eso de estar digitalizado, en qué me puede ayudar y cuáles son los problemas reales que tenemos para impulsar esa digitalización en términos de eficiencia y competitividad, que es de lo que se trata. Entonces, sin más, yo me presento, soy Patricia Tamés, soy la directora adjunta de AFM, es la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta y Tecnologías de Fabricación. Abordamos dentro de nuestro clúster todo lo que es la cadena de valor relacionada con el manufacturing y me acompañan, como decía, pues 5 panelistas muy representativos del ámbito del manufacturing, pero con perfiles muy diferentes. Por un lado, tenemos como representante de Accenture a David Revilla, que va a asumir el rol un poco del integrador, ¿no?, de todas estas tecnologías digitales en un taller o en una fábrica. Javier Arenas es el director de I+D de Fagor Automation. La conocerán, es una empresa especializada en ofrecer soluciones relacionadas con el control numérico y la automatización de los procesos. Arrate Olaiz es la directora de innovación de una empresa industrial de máquina herramienta referente a nivel nacional y que suministra equipos capaces de dar conectividad a los talleres y además mecanizan piezas, con lo cual ellos saben lo que es un taller y esas necesidades de estar digitalizado. Beltrán Ibarra, que es el director general de una empresa de mecanizados muy especializada en piezas muy concretas, con producto propio y que también conoce muy bien qué es esto de un taller de mecanizado y realmente qué necesidades tiene en materia de digitalización. Y José Castellanos, que es el director general de Smart PM, es una spin-off de un grupo industrial muy referente, el grupo Eguile, que están especializados en sistemas de automatización, tiene una plataforma propia para dotar de conectividad y de automatización a un taller. Y sin más, voy a lanzar un par de cuestiones para que entre todos las vayamos respondiendo y de esa forma ir abordando un poco el tema que nos ocupa. Entonces, lo primero que iba a lanzaros es realmente qué es digitalizar un taller, ¿no? Estamos hablando de digitalización, industria 4.0, pero desde vuestro punto de vista, ¿qué es que un taller esté digitalizado? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué entendemos en el día a día el digitalizar un taller? Bueno, buenas tardes a todos. Pues bien, desde la óptica, como bien Patricia introducía antes, del integrador de sistemas, ¿no?, de una empresa que desde nuestros orígenes nos hemos dedicado a conectar cosas, ¿no?, que tiene mucho que ver con la digitalización, por supuesto, la obtención del dato. Bueno, la digitalización de un taller o de un proceso productivo en realidad son diversas cosas, pero yo destacaría entre ellas la necesidad de repetitividad, ¿no?, de cuando fabricamos cualquier activo, ser capaces de fabricarlo de una determinada manera, cumpliendo pues con una serie de estándares, etcétera, pero sobre todo de poder repetirlo, ¿no?, porque detrás de eso hay otros conceptos como la optimización, la trazabilidad, etcétera. Ese es el primero de ellos y eso va ligado con el segundo concepto, que es el de la eliminación de las operativas manuales, como concepto por lo menos, ¿no? Necesitamos efectivamente sistemas que guíen a los operarios, que guíen a los usuarios en el taller o en las líneas de producción y que podamos nosotros definir en simulación las estrategias de cómo queremos producir, ¿no? Por tanto, yo incorporo esos dos grandes conceptos de lo que es un taller o un proceso digitalizado. Muy bien. ¿Añades algo, Javier? Sí, buenas tardes a todos.
Completamente de acuerdo con lo que ha dicho David, con esos dos conceptos. Yo añadiría el de flexibilidad. 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 Yo creo que el contexto actual de un taller de mecanizado no es muy diferente al del resto de empresas que tenemos ahora. Ha habido muchos problemas con las cadenas de suministros, con los precios, los plazos, y los talleres cada vez más necesitan tener una oferta de piezas o de productos más diferente, ¿no? Y se acaba un poco ya esto de tener series largas, lo más normal es tener ya series más cortas, piezas diferentes, y eso exige reprocesar muchas veces, ¿no? De cara, desde nuestro punto de vista, desde el CNC, lo de dar marcha a ejecutar un programa ya se ha terminado. Entonces, toda la digitalización ayuda a que esa relación entre la oficina técnica y el taller, el operario, sea más fluido, que todos los procesos de cambio de programas, parametrización y tal sea mucho más flexible, y eso ayuda pues, a optimizar los procesos de las máquinas de mecanizado. Muy bien. ¿Qué nos cuentas, Arrate? Parece que hemos... Buenas tardes a todos. Sí. Parece que hemos ido ensayando, ¿no? Como dos Vamos añadiendo ingredientes a la tarta. Ingredientes a la sopa, pero evidentemente, de acuerdo en lo que habéis comentado, yo hacía un poco esta mañana la reflexión, ¿no? Viniendo de digitalizar, que parece que, no sé, que hasta ahora no hemos hecho nada o ¿no? que tenemos que dar un salto al vacío en algo que es completamente nuevo y creo que no... Que a veces le damos como demasiada, no sé si bombo al concepto, porque evidentemente si todas las empresas estamos aquí es porque hemos hecho una serie de deberes hasta ahora, ¿no? Y esos deberes han consistido en cambiar y esto no deja de ser un cambio. Pero sí creo que la diferencia entre lo que hemos hecho hasta ahora en cuanto a herramientas digitales y lo que se plantea ahora es la clave de negocio, ¿no? Todo esto sí, lo decías antes, ¿no? Para ser más competitivos, para ser más rentables, esa flexibilidad para adaptarnos antes a los cambios, que está claro que si algo hemos aprendido es que los entornos son cambiantes y o me cambian las piezas o me cambia el contexto económico o me cambia dónde tengo que fabricar y por tanto, o sea, al final lo entiendo como una especie de revolución de alguna manera o el adoptar una serie de tecnologías que tengan esa clave de negocio, que transformen de alguna manera, que ya no es me meto en un proyecto más largo, más corto de implantar un RP o un CRM, sino que tiene que ir un paso más allá, ¿no? Y a todo lo que habéis dicho, completamente de acuerdo, le añadiría el impacto en negocio de la manera que sea, en buscando mayor rentabilidad, buscando nuevos manidos, modelos de negocio o buscando que sea más flexible y que efectivamente ante un entorno cambiante de negocio pues sea capaz de adaptarme. Bueno, la verdad es que lo que habéis dicho es evidente todo lo que diría yo. No sé si se oye. Yo creo que no se te oye. No. Está sin pilas. Estoy sin pilas. Sí, te han hecho bullying. Ahora creo que sí. Gracias. ¿Ahora? Sí. No. Tampoco. Ahora. Ya. Ahora sí. Gracias. Bueno, lo que habéis comentado realmente es la realidad. La diferencia desde el punto de vista práctico en un taller es que esas decisiones cuando tenías un tamaño determinado venían en el ojo de una persona. Cuando tú escalas eso y quieres pasar a ser un taller a una fábrica o una industria, esa capacidad de decisión ya no puede estar en una persona, con lo cual tiene que pasar a un volumen de grupo de trabajo y donde tienes que conseguir que esa capacidad de decisión esté respaldada en una digitalización, en una base de datos que sea eficaz, que tenga procesos fuertes, que sea flexible, que te dé todo ese conocimiento a toda la organización, que permita analizar de manera clara, y ahora te lo dice, la rentabilidad de cada cosa, tanto en términos económicos con tiempos tiempos de fabricación, de tal manera que tú puedas tomar decisiones adecuadas. Y eso encima, cuando hablaba Javier de ya no estamos trabajando en series largas. Bueno, hay compañías como la nuestra que nunca hemos trabajado en series largas. Incluso en expresión de clientes. Ayer yo tenía una discusión con mi director de operaciones y me decía, ¿sabes cuántos clientes tenemos activos en un año? Y le dije, 280. Y me dice, joder, te has equivocado 17. Y le digo, bueno, soy el gerente de la compañía de hace 14 años, no me parece un mal tiro. Pero la realidad es que cuando tú eres 30, eres 20, todo puede pasar por uno. Cuando empiezas a crecer a 60, 80, tienes que conseguir un sistema digital que permita que las decisiones de una persona puedan ser expandidas al resto. Y la única manera es en un sistema digital que implica un montón de cosas. Todo lo que habéis comentado, más N cosas más que irán surgiendo en la conversación. Pues
voy a tener que empezar con la siguiente pregunta yo. Me he quedado aquí sin chicha, ¿no? Básicamente yo quizás llevándolo a un prisma, estando totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros de la mesa, al final digitalización, yéndonos a la visión más conceptual, es traducir cosas que pasan en el taller a, entre comillas, bits, ¿no? Bits implica datos, bits implica comunicaciones, bits implica elementos que pueden estar aquí, allí, en la nube, y es una visión hiperconceptual, ¿no? En las empresas nosotros que estamos viendo que hay dinámicas de digitalización de procesos que están súper interiorizadas, escaneo, facturas, toda la parte de administración ha evolucionado un montón, mientras que en el taller, y voy a ser un poco provocador, pero el 80% de los talleres siguen viviendo en pues, la edad de piedra, ¿no? El otro día hablaba con una empresa, iba el gerente con el papel repartiendo la carga de trabajo a cada uno de sus operarios, luego se quejaba de que trabajaba 14 horas al día, que no estaba bien pagado. Propietario el gerente, ¿eh? Entonces, digitalización para mí va de pasar a bits, va de utilizar herramientas, va de trasladar cosas que se han hecho en diferentes departamentos en las empresas a lo que es el taller. Y dentro de ese paraguas pues caben un montón de cosas. Hay un montón de tecnologías, hay un montón de formas de hacer las cosas, algunas mejores, otras peores. Hay estrategias, hay plataformas, pero si nos vamos a lo conceptual es pasar elementos que son físicos a elementos digitales, y la potencia que tiene eso a la hora de tratar datos, de compartir datos, de lanzar procesos autónomos, de integrar elementos que están aquí o allí o en Sebastopol, es brutal, ¿no? Entonces, ahora que tenemos muy claro qué es esto de digitalizar, ¿por qué en nuestra vida diaria estamos tan digitalizados y en los talleres no lo estamos tanto? ¿Cuáles son las barreras? Empiezo por ti, te miro a ti, ya que te toca ser el último. Pero ¿cuáles son los problemas? ¿Son problemas humanos? ¿Son problemas técnicos? ¿Son problemas de inversión? ¿De que hace falta dinero también para invertir? ¿Por qué no hemos ido tan rápido como en nuestra vida particular? Yo creo que lo han comentado, ¿no? Esto aquí se hace así, o así se hacen las cosas en este taller. Es un clásico. Cuando algo no fluye es porque hay una convergencia de barreras. Yo lo que pasa, y poniendo la analogía, ¿no? Cuando hablamos en algunos talleres de datos en cloud, parece que es un anatema. Eso es Satán, no, la receta del arroz con leche es mía y no la quiero compartir, ¿no? Cuando luego los datos financieros que tiene BBVA, Santander o Unicaja están todos en Google. Y datos financieros, o todos tenemos la aplicación de Google Fotos, viviendo las fotos de nuestra familia en cloud, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de que vemos los procesos como algo muy particular, muy cerrado, muy propietario, pensando que tenemos la receta aquí del arroz con leche espectacular, y hay una barrera al cambio a diferentes niveles. Nosotros vemos a nivel gerencial miedos, vemos a nivel operario del taller miedos. Comentaba en una de las ponencias anteriores, ¿no? Sale en el informe de la OCDE o no sé qué institución que los robots van a quitar 80 millones de trabajos. Y los titulares, 80 millones de trabajos que se quitan. También decía el informe que se van a crear 97 millones de trabajos. Con lo cual hay un neto positivo de 17 millones de trabajos. Pero esa la gente ya no sale, ¿no? Entonces, a nivel de operario hay barreras por gestión de conocimiento. Estamos hablando de la recapacitación. Estamos hablando de que luego también, haciendo ejercicio de autocrítica, procesos de implantación pues no han sido fluidos, no han sido sencillos. Se han vendido motos, se ha vendido Industria 4.0, ahora estamos en la 5.0, en la X.0, y no es fácil la gestión de expectativas con la realidad de los talleres. Y no sigo porque si no... Ya. ¿Qué nos aportas, Beltrán, en cuanto a las barreras o esas dificultades que... Bueno, la dificultad claramente es de personas. Tú lo comentabas, nosotros en 2020, planta nueva, multiplicamos la plantilla por 3, los equipos, están los de siempre, que hacer las cosas como siempre, los nuevos, todo el mundo tiene sus librillos, todo el mundo ha participado en diferentes implantaciones de RP, pero claro, tú haces una cosa nueva y lo que no puedes pensar es que eso nuevo funcione. A la primera, nunca.
Esa es la realidad. Cuando al cabo de 6 meses no funciona, todo el mundo se tira trastos, ya sabía, no sé qué, no se ha hecho por tal cosa. Entonces va de personas al final, de miedos, de tomar una decisión claro, saber que en 24 meses va a funcionar o en 36, tener claro cuál es la hoja de ruta, que todo el mundo tenga paciencia, que sea generoso y asumir qué es lo que quieres en un plazo. Yo cuando a mi equipo lo fui cogiendo en los últimos años, yo le dije lo que quiero en el 25, en 2020. 5 años, una pyme, o sea, que no somos que tenemos que cambiar Google. Joder, pues bueno, pues 3 años después, ahora empieza a ver la luz, ¿vale? Entre medias nos hemos tirado los trastos, me tengo que cargar alguno que no quería, etcétera, etcétera. No es un tema de una barrera económica, que también, porque no siempre es fácil, no encuentras siempre los elementos de cómo financiar esto, no tienes un retorno claro de qué manera, tienes muchas resistencias, pero al final la película lo que tú buscas es poder tener una base de información que te dé fortaleza en tus procesos, que te dé flexibilidad y que la gente pueda tomar decisiones de manera muy replicada, de manera muy, muy homogénea unos con otros. Entonces, esto va en personas. Punto. Yo creo que es así. Bien, y además de personas, vamos a meter otro elemento en la coctelera y así. Yo añadiría el para qué, ¿no? Tenemos 100 euros y nos los podemos o nos los debemos gastar en algo de digitalización, en un proyecto de digitalización. Y el definir el para qué es ese proyecto de digitalización o dónde me los gastaría, no, al final es un tema de visión, y de estrategia no nos resulta evidente. Como decías antes, ¿no? Nuestros equipos tienen capacidad de conectarse. La tienen, la tecnología está. La tecnología esa y muchas otras están. Pero cuando empezó esta historia de la industria 4.0, que también hay un tema de exceso de expectativas, de exceso de información o de creer que alguien va a venir con una varita, va a tocar aquello y va a empezar la magia, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, pues nosotros nuestras máquinas todas las vamos a entregar al cliente con una capacidad de conexión, porque evidentemente todo el mundo va a matarse por conectarlas y usar los datos que generan, etc, etc. Hoy es el día que 5 o 6 años después, prácticamente el 30% de las máquinas van con una capacidad, todas van con una capacidad de conexión, pero porque nos interesa a nosotros en fase de garantía, no porque el cliente tenga ninguna intención de usarlas. Es decir, parece que hay todos nos tenemos que digitalizar, todos nos queremos digitalizar y todos los talleres o todos los que van a mecanizar quieren digitalizarse. Pero muchas veces no pasa de tengo el medio o he comprado, ¿no? Estamos en la parte económica, se realiza más o menos fácil, pero no tengo ni idea de para qué lo quiero conectar o de qué me sirve ese dato. O Beltrán tenía claro dónde quería ir en el 25. Bueno, pues no siempre es tan claro el para qué. Para mí hay un tema ahí son personas, es cambio, pero es un tema de estrategia, de que debe formar parte de la estrategia para que tenga sentido. Si no, vamos a digitalizar porque está de moda o porque hay unas ayudas X que me impulsan y ya que me sale medio barato, pero eso a medio plazo yo creo que tiene poco futuro. Y para mí otra de las barreras es que te añade compañeros de viaje diferentes. O sea, nos invita o nos obliga o nos hace colaborar con gentes y con organizaciones con las que igual no hemos colaborado hasta la fecha. Y la verdad es que miraba antes a la mesa y salvo con David, que no hemos tenido la oportunidad todavía, pero con el resto al final, con unos más, con otros menos, hay una relación que existe y probablemente mucha tiene que ver con esto, ¿no? Pero mete agentes nuevos en el juego. Y con culturas distintas, porque en los sectores tenemos culturas propias, sí. Pero colaborar el sector mecánico con el sector TIC, pues la cultura sectorial es muy diferente, ¿no? Tú eres sector TIC más. Te ha tocado. Yo lo primero que voy a decir es que si hay un sector que es conservador por autonomasia, es el de máquina herramienta. Y eso estamos de acuerdo todos, absolutamente. Entonces, yo creo que hay, unido a lo que decía Arrate, yo creo que fuimos demasiado pronto, sinceramente. Creo que cuando hablamos de la industria 4.0, asociado también a algunas ayudas que había, fuimos a los talleres con la idea de hay que coger datos. Hay que coger datos porque luego ya veremos qué hacemos. Vamos a coger datos. Y eso genera un poco de rechazo, porque no hay una visión clara del para qué. Estoy haciendo una inversión que, bueno, vale, voy a estar medio subvencionada, pero voy a tener más cachivaches por aquí que pueden ser una fuente de error y que no me están aportando nada, ¿no? Nosotros, el CNC lo vemos muy, muy claro, ¿no? El CNC tiene una conectividad de todos los protocolos y tal, pero luego la realidad es que muchísimos CNCs no están conectados.
No están conectados a ningún sitio, ni al cloud, ni al Edge, ni al Drive, vamos. Entonces yo creo que el problema va por ahí. Es un poco el ver para qué sirve todo esto y qué me puede aportar, ¿no? Y luego, pues eso, que la cultura pues no ayuda. Vale. Y estamos hablando ya del X.0, ¿no? 5.0 y dices que empezamos igual demasiado pronto, ¿no? Claro. Eso. ¿Qué nos aportas, David? Por añadir algo, porque la verdad es me ha pasado como a José al final, ¿no? Pero me apetece mucho, lo suelo resaltar, una vez más permitirme que exprese, ¿no?, la visión del integrador, no la del fabricante. La realidad siempre es muy compleja y con la digitalización pasa un poco lo mismo, ¿no? No hay un solo motivo de por qué es un reto. O sea, hay unos que tienen que ver con las personas, otros que tienen que ver con la tecnología. Pero en mi caso, en la visión que nosotros tenemos multisectorial, lo que nos encontramos es que los retos de la digitalización, pues un sector muy regulado como el de la alimentación o la farma, pues son de un tipo, y en otros sectores pues que quizá la presión por el producir más, ¿no? Pues porque a lo mejor el producto que hacen es de menor valor añadido, les empuja a otra serie de cosas, ¿no? Con lo cual, lo que vemos es, en muchas ocasiones, es que las direcciones de las compañías, los CEOs, no tienen una visión clara de cuál es la realidad de sus activos. Eso lo vemos muchas veces, ¿no? Pues hay unos planes de las estrategias, ¿no? Pues para llevar a una cierta modernización los activos, para que sean conectables, etcétera. Y es que la información que tienen ellos está muy lejos de la realidad de sus plantas, ¿no? Quizás estoy imaginándome pues una organización que tiene diferentes sites, que algunos de ellos los compraron, los incorporaron a sus instalaciones, con lo cual son absolutamente heterogéneas, ¿no? Es decir, realmente conectar los activos en según qué ámbitos es todo un reto, digamos, ¿no? Y si a eso le añades lo que comentabais algunos de vosotros, que no hay un caso de uso claro de para qué voy a usar esos datos, se convierte en algo que es complicado de digerir, por decirlo de alguna determinada manera, ¿no? Yo en este ámbito recomendaría siempre quizás pensar en el caso de uso, pero comenzar por lo fácil, ¿no? Antes habéis comentado vosotros, pues bueno, los activos ya son conectados, pero hay mucha industria que tiene muchísimo activo que ni está conectado ni va a poder ser conectado nunca, pues porque son muy antiguos, porque pues, comenzaría por lo primero, como se suele decir, que estén los datos disponibles, ¿no? Que todos los activos estén los datos disponibles y que los casos de uso sean simples, no vayamos a querer hacer planes donde incorporemos el estado de arte de la tecnología, del software, de la inteligencia artificial, porque seguramente nos vamos a atragantar. Pues has enlazado un poco con la última cuestión, que era cómo podemos ayudar, o podemos nosotros, o pueden las administraciones, o como sociedad, cómo podemos contribuir para potenciar esa digitalización que nos va a hacer más competitivos. Entonces, tú apuntabas el visualizar, el dar visibilidad a ciertos casos de uso muy sencillitos para ir generando esa confianza y esa facilidad, ¿no?, de implantación, ¿no?, por ejemplo. Yo creo que con todos los grandes retos necesitan una visión pragmática siempre, ¿no? Práctica de qué puedo hacer, qué tengo a mi disposición, digamos, ¿no? Con lo cual, yo recomendaría que haya pues, un esfuerzo en los planes de digitalización de las industrias porque hayan ciertos casos de uso que se puedan conseguir, que den resultados a corto o medio plazo. Esa sería quizá mi primera recomendación en este ámbito. Por favor, vosotros habéis sacado un nuevo producto relacionado con esa conectividad de esos controles antiguos, que no había forma de conectarlos y de sacar datos, ¿no? Vosotros ahí sí que tenéis una pequeña contribución, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la clave de todo esto es ponérselo fácil al taller mecánico en este caso. Nosotros lo que hemos intentado proporcionar es una herramienta que sea, primero, multimarca. Porque la realidad de los talleres es que hay diferentes máquinas, diferentes CNCs, no tiene sentido ir con un solo CNC. Que sea fácil, que sea casi plug and play, ¿no? Que tampoco tiene sentido que pares 2 semanas la producción o cada cierto tiempo para hacer la instalación y tal. Tiene que ser fácil, tiene que ser rápida. Y que provea servicios sencillos de utilizar también. Nosotros podemos utilizar todas las tecnologías que queramos de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y tal, pero eso, para el usuario tiene que ser transparente, absolutamente transparente. Tiene que tener muy claro para qué sirve coger datos. Si quiere detectar anomalías cuando una pieza está fabricándose mal, en el CNC solo tiene que aparecer un warning de está saliendo mal la pieza. Punto, ya está. Toda la tecnología que hay por detrás
tienen que ser transparentes, lo tenemos que poner fácil. Yo creo que va por ahí un poco a ayudar a que la digitalización vaya profundizándose y se vaya utilizando más, va por ahí. Hay que ponérselo fácil al usuario. Muy bien. Yo coincido con lo de ponerlo fácil porque es verdad que de saque produce cierto, no sé si es rechazo, apuntabais antes al miedo, pero se hace bola, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos, parece que todos tenemos que usar todas las tecnologías, ¿no? Que esto es, como ahora, para mí se habla demasiado de todo sin tener claro para qué sirve, ¿no? Los mensajes deberían ir mucho más orientados a casos prácticos, porque parece que todos tenemos que usar inteligencia artificial, ahora todos tenemos que usar ChatGPT, ahora todos tenemos que usar... Y tenemos que tener claro, primero, en qué empresa trabajamos, ¿no? Yo miro para adentro y digo, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir por partes. Lo decías antes, la situación de los talleres. Yo siempre digo que parece que nos desconectan, ¿no? Que llegamos al parking y hemos estado, no sé, hemos hecho la compra online desde el móvil, hemos no sé qué, nada. Llegamos al taller, entramos por la puerta y hemos vuelto a la era del papel. Estoy exagerándolo un poco, algunos pasos hemos hecho, pero hay muchos temas de digitalización interna que tenemos que hacer en nuestros propios procesos productivos y en la parte de vender herramientas o integrar herramientas que ayudan a digitalizar a nuestros clientes, primero, que sea sencillo, que a día de hoy muchos de nuestros clientes lo único que quieren saber de momento o que son capaces de integrar dentro de su sistema es si la máquina está parada, está en producción o está en mantenimiento, de una manera mucho más integrada que antes. Bueno, es un pequeño paso, ¿no? Pero no podemos ir como fuimos en su momento a recoger 60 datos que nos van a dar, no sabemos muy bien qué información, porque luego nosotros también tenemos que estar preparados. Esto nos genera a nosotros un cambio en el modelo de servicio que podemos dar. Si a mí un cliente me llama porque en base a unos datos que ha captado tiene una pregunta, yo tengo que ser capaz de dar una respuesta y eso genera unos deberes también para nosotros, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con el simplificar de alguna manera y para mí es el tener un sentido práctico y que no todas las tecnologías las tenemos que absorber todos ni a la vez, ni un poco de carrera alocada a integrar cosas que luego no tienen aplicación. Hablabas de quién era el usuario y para qué. Entonces, estamos hablando de tecnologías de digitalización en fabricación o el análisis de gestión de la fabricación. Porque a lo mejor nos podemos poner muy intensos en que si la máquina está parada, en mantenimiento, etc. etc. Pero sería interesante poder hacer un análisis de qué rentabilidad tengo, con qué tipo de herramienta, con qué tal. Hay muchas cosas que no todo se puede digitalizar y tienes que seguir apuntando en un RP a mano, pero sobre todo lo que interesa es que todo eso que antes estaba en un papel, en 14 horas de alguien que pasaba, quede bien representado y nos permita analizarlo con herramientas adecuadas. Pero la pregunta es decir, ¿eso lo tiene que hacer el mismo señor que hace 14 horas? ¿O tiene que cada uno empezar a hacer cosas distintas, un poco segmentar? No se trata de que vivamos en silos donde el de procesos no tiene nada que ver con la calidad, con el comercial, ni nada parecido, sino tenemos que tener un cuadro de mando donde la información sea procesada por especialistas, entre comillas, gente que se dedica a ello, pero sea capaz de lanzar esa información cruzadamente a otros. Al final, el de procesos dice, bueno, para mí es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Bueno, pues pero mi rentabilidad es peor. Pero cuando puedo transmitirlo, toda esa información hay que cruzarla a la organización, que haya personas puntuales que sean capaces y pensar que cada cosa que hagamos, en nuestro caso, ya estamos sacando datos que informamos sobre cuál es nuestra mejora sobre rentabilidad en cada pedido, en cada orden de fabricación, por qué, de qué manera. Filtramos quién lo lee, quién no lo lee, de qué manera, pero al final tienes que trasladarlo a euros, PIG. Bueno, yo creo que parte de la clave es que hemos pasado de tener aquí un teléfono donde nos dice que el Cabify nos cuesta tanto, pero no sabemos realmente cuál es la rentabilidad de cada pieza, de cada proceso, por qué sí, por qué no. Entonces, esos datos realmente no tienen para mí que ir estrictamente a un proceso de fabricación, tiene que dar un respaldo estable, que la fabricación sea solvente, que no tenga problemas, que nos dé capacidad de saber cuánto vamos de retraso en el plazo no con el cliente, que podemos llevar nuestra fábrica al 115, que es cuando las fábricas ganan dinero. Lo siento mucho, no ganen al 95, ganen al 115. Hay retrasos, siempre a verlos para que ganemos dinero.
pero tengo que ser capaz de analizarlo para saber si de verdad estoy ganando dinero con cada pedido. No estoy haciendo tornillos como tontos. Entonces, eso es el cambio un poco de cultura. Y eso, desde el punto de vista económico, yo, por ejemplo, no veo el que podamos destinar a nuestros PIGs tiempo para que nuestros equipos se formen o para que nuestros equipos hablen, o destinar que parte de nuestro proceso de trabajo tenemos que destinar 15 minutos a estar con un grupo de gente para analizar ciertas cosas. ¿Y por qué no te vamos a trabajar? No, vamos a reunirnos. Entonces, no digo que tengamos que ser o a ser malo como Accenture, que se pasa reunido un 40% de su vida, pero bueno, podemos seguir a un 5%. Entonces, hay un cambio. Tiene que haber un cambio en para qué. Y que al final es en ganar algo más dinero en cada pedido y en ser capaces de llegar al 115% de capacidad constantemente. Nos cierras, O sea, José. sí, A ver. básicamente yo me quedaba, o sea, tenía un poco esa dicotomía entre lo que es demanda, los talleres y oferta, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un poco también ejercicio de autocrítica desde los que intentamos ayudar a las empresas en avanzar, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que comentabas. Hay un tema de cultura interna, de transversalidad, de romper silos, de foco en esa rentabilidad, en ese conocimiento. Pero tirando piedras sobre nuestro propio tejado, creo que a la hora de abordar digitalización, automatización, transformación, pues hemos sido capaces de enseñar la tarta. Me gustan mucho las analogías de cocina. La tarta, a la gente le gusta, pintaza. ¿Qué ha pasado? Que muchos ven el camino hasta esa tarta complejo, ¿no? Entonces, ya hilvano con lo que comentaban, es decir, oye, tenemos que ser capaces de partir esa tarta en porciones que sean digeribles, ir paso a paso, y también con un tema que a nosotros nos está pasando, estamos aprendiendo en el proceso, y es ser capaces de adaptar nuestro mensaje, nuestro producto, las implantaciones al estadio de madurez de las empresas. No hay empresa igual, por el tipo de procesos, por el tipo de mercado, sector que están, por las personas, por la dirección. Entonces, ser capaces de adaptar todo a la casuística de cada empresa. Hay empresas que están más evolucionadas a nivel de procesos, pero todavía menos digitalizadas o menos robotizadas. Empresas que no tienen ni sus procesos robustos. Empresas que todavía no saben ni cuántas horas ha trabajado una máquina en la que han invertido $500.000 de euros y no lo saben. Entonces, a nivel de oferta, creo que tenemos que hacerlo fácil, creo que tenemos que hacerlo por fascículos, creo que tenemos que hacerlo, entre comillas, customizado a los estados de madurez de cada empresa. Y luego, gestión de expectativas, ¿no? Yo creo que se han lanzado unas expectativas de resultados de pon esta bálsamo de fierabrás y vas a resolver todos los problemas, cuando la realidad es que efectivamente van poco a poco, con muchas barreras internas, etcétera. Y otro tema que también nos gusta hacer mucho énfasis es cómo dentro de las implantaciones, ya no solo que la herramienta sea fácil en sí misma, que los procesos de onboarding, de formación, sean atractivos, sean interesantes, porque va a haber mucha reconversión de gente. Y sobre todo, el hacer ese foco en talento, ¿no? Nosotros sí que hacemos mucho énfasis en ese concepto de, oye, human in the loop. O sea, tiene que estar todo pensado con experiencia de usuario, con facilidad, con timing, con renovación continua. Y otra de las ejes, y ya con esto termino, para facilitar todo lo que es la transformación es todo lo que es la cantera, ¿no? Nosotros estábamos ayer con la gente de Mondragón, tenemos una relación súper estrecha con el Instituto de Máquina Herramienta. Creemos que parte del cambio en las empresas tiene que venir por los nuevos fichajes que hagan, que vengan con menos barreras mentales, que sean más conscientes del potencial que tiene la tecnología hoy, que hay soluciones que ya están al alcance de la mano, que no es ir a Urano a por ellas. Y creo que esa tiene que ser una palanca también importante del cambio en las organizaciones. Has hecho un barrido completo de distintos, has hecho un buen resumen ya como colofón de esta sesión. Pues bueno, yo creo que hemos tratado de dar respuestas a este concepto de qué es digitalizar, qué es una digitalización eficaz en las empresas, cuáles son los problemas y qué cosas podemos hacer para ir acercando esta cultura a la realidad de los talleres. Yo doy por finalizada esta sesión. Muchas gracias y espero haber satisfecho sus expectativas.